Hola a todos. Vamos a ver en estos vídeos el verbo. El verbo aparece en el tema 7 de vuestro libro, en la página 127 y siguientes. ¿Es aquí? Vale. Bueno, el verbo es una clase de palabras. Sí, es una clase de palabras, eso ya lo sabéis, que es un poco especial porque tiene unos morfemas flexivos, también llamados desinencias verbales, que son propios solo de esa clase de palabras. ¿Vale? Esos morfemas flexivos pues expresan el tiempo, el aspecto, el modo, la persona y el número. ¿Vale? Y esa clase de palabras tiene un significado especial, porque es una clase de palabras que se dedica sobre todo a expresar acciones, estados o procesos. Normalmente cuando empezamos a estudiar lengua, pues nos explican que los verbos son acciones, pero también existen verbos que expresan estados o procesos. Vamos a verlo aquí con estos ejemplos. Alicia estudia y nos pone acción. Los libros permanecerán allí. Estado. El agua hierve. Proceso. Bien. Digamos que la diferencia entre acciones y estados y procesos es que las acciones están protagonizadas por un sujeto que hace algo y además lo suele hacer a posta. ¿Sí? Es consciente de lo que está haciendo, ¿vale? Frente a los estados y los procesos. Fijaos en los libros permanecerán allí. Los libros ahí no están haciendo nada y no lo están haciendo de manera consciente, ¿no? El agua hierve, pues igual. El agua sí que puede parecer que está haciendo algo, pero desde luego no lo está haciendo porque ella quiere, ¿no? Bien, vamos a ver más ejemplos de verbos de acción. Los verbos de acción podría ser, por ejemplo, comer. Alicia come. Más verbos de estado. Por ejemplo, podríamos tener un verbo como residir, ¿no? Yo resido en Madrid. ¿Sí? Ahí no es que esté haciendo algo, realmente, ¿no? Vale. Más ejemplos de verbos de proceso. A ver, por ejemplo, hemos visto aquí el agua hierve y se me ocurre, por ejemplo, todos envejecemos, ¿no? Ahí nosotros no es que estemos haciendo nada a posta, simplemente pues se produce eso, un proceso del que somos un poco pues sujetos pasivos, ¿no? Realmente. Luego, por ejemplo, podemos decir otros ejemplos como, por ejemplo, cambiar. Juan ha cambiado mucho. Juan no es que haya cambiado, no es que esté haciendo nada realmente. Es algo que le ha pasado, ¿no? O, por ejemplo, florecer. Una planta florece, pero no florece porque quiera realmente. ¿Entendéis? Vale, esa es la diferencia entre acciones, estados o procesos. ¿Vale? Que mientras las acciones pues las hacemos un poco, digamos, de manera consciente, a posta, los estados y los procesos, digamos que nos pasan. ¿Sí? Bien, seguimos. Nos dice en el libro que, os lo leo, dice, la forma verbal puede constar de una sola palabra, forma simple, o de dos palabras, forma compuesta. La forma compuesta se compone de un verbo auxiliar, que normalmente es el verbo haber, y el verbo principal, que aporta el significado. Y además de esto, fijaos que el verbo principal, en una forma compuesta, va a aparecer en participio. ¿Sí? Y os pone aquí. Forma simple, estudio. Forma compuesta, estudiar. Tiene un verbo auxiliar, más un verbo principal, estudiar.
Y antes de pasar al siguiente punto, fijaos en una cosa. A ver, en estudio, nosotros tenemos el infinitivo estudiar, ¿no? Si nosotros quitamos AR, ¿no? Que sabemos que es lo que nos indica la conjugación en el infinitivo, AR, nos queda estudi, ¿vale? Estudi sería la raíz y O sería el morfema flexivo, ¿vale? Que nos indica que eso es presente, primera persona, singular, etc. Fijaos aquí. También tenemos la raíz estudi, pero ya tenemos más cosas. Tenemos más morfemas flexivos. Por un lado tenemos este verbo haber, ¿vale? Este e, que en realidad funciona como un morfema flexivo. Y el ado, que también funciona como el morfema flexivo del participio. ¿De acuerdo? Vale. Seguimos. Dice, el verbo varía, es decir, los morfemas flexivos varían para indicar tiempo, modo, número, persona, aspecto y voz. Eso es lo que vamos a ver posteriormente. Aquí en esta página os aparece también lo que es el tiempo. Nos dice, el tiempo indica si la acción expresada por el verbo es anterior, pasado, simultánea al momento en el que lo decimos, claro, presente o posterior, futuro al momento en que se habla. ¿Vale? Estudié es pasado, estudio es presente, estudiaré es futuro. Bien, esto digamos que se complica en español, porque muchas veces utilizamos verbos, sobre todo el presente, con valores de pasado y de futuro. Es decir, no siempre la forma a la que llamamos presente va a funcionar como un presente, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto sucede, por ejemplo, os pone aquí unos ejemplillos, que tampoco es que haya que sabérselos ahora todos, algunos sí. Dice, otros valores de presente. Dice, podemos utilizar el presente para expresar verdades científicas o universales. Este uso se llama presente nómico o atemporal, que si os acordáis es ese presente del que hablábamos con el texto explicativo. El agua hierve a 100 grados. Bien, no nos está diciendo que está hirviendo ahora mismo simultáneamente al momento en el que estoy hablando, sino que normalmente es lo que hace, hervir a 100 grados. Luego tenemos otros, por ejemplo, el presente histórico, que es un presente que en realidad funciona como un pasado. Fijaos el ejemplo. Colón descubre, es decir, descubrió América en 1492. ¿Ves? Pero también el presente puede tener un valor de futuro. Fijaos, mañana con Juan, es decir, comeré. ¿Sí? Bien. Os pone aquí también en esta paginita el condicional. Os habla de... Bueno, el condicional es un tiempo un poco rarillo, ¿vale? Ya sabéis que el condicional es estudiaría, compraría, ¿sí? Bueno, dice aquí que el condicional señala una acción posterior a otra, ¿vale? Es decir, que está condicionado a otro tiempo que aparece. Si estudiara, aprobaría. Si hubiese estudiado, habría aprobado. ¿Veis? Vale. Esta es la acción anterior y esta es la acción posterior. Normalmente es posterior en el pasado, además. ¿Vale? Bien. Vamos a ver algún ejercicio rápido para ver si... Os voy a explicar los ejercicios estos que os ven aquí para que los hagáis. ¿Vale? Y vamos a ver cómo hay que hacerlos. Sí, dice el 1. Identifica los verbos que encuentres en las siguientes oraciones. Vale, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues nada, simplemente tenemos que buscar el verbo. ¿Cómo lo buscamos? Pues lo que nos tenemos que fijar es en las desinencias verbales, en los morfemas flexivos. ¿Sí? Porque aunque los verbos pues expresen acciones, estados o procesos, hay otras palabras que pueden tener significados parecidos. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros?
Pues las desinencias, ¿vale? ¿Y cómo sabemos cuáles son las desinencias? Me podéis preguntar. Pues porque vosotros vais a poder poner los pronombres personales con esas palabras. Vais a poder decir yo como, tú como. Recordaros eso. Utilicéis los pronombres personales para acordaros. Por ejemplo, aquí. Los lunes tenemos matemáticas a primera hora. Vale. Fijaos. Aquí lunes u hora son palabras que indican tiempo también, ¿no? Sin embargo, ¿cuál es el verbo? Tenemos. Nosotros tenemos. Vale. Aquí simplemente lo que tenéis que haceros es escribiroslo en el cuaderno y subrayaros la palabra que podría ser un verbo. ¿Vale? Y además, en este ejercicio viene acompañado del ejercicio 2, en realidad. Dice, vuelve sobre las formas verbales que has señalado en la actividad anterior e indica si son simples o compuestas. Identifica el verbo auxiliar y el principal. ¿Vale? Pues ¿qué tendréis que hacer? Pues fijaos en el A. Los lunes tenemos, este es el verbo, ¿no? Que lo hemos subrayado, y tenemos que decir si es simple o compuesto. Pues este es simple, porque no tiene el verbo haber, ¿no? Pues ya está. Vamos con el B. Nos habían recomendado este hotel. Muy bien, pues vale. A ver, ¿cuál es la forma verbal? Pues el que podríamos poner con un pronombre, ¿no? Ellos habían recomendado, ¿no? Vale, pues ese habían recomendado es el verbo. Lo subrayaríamos en el ejercicio 1 y en el 2 tendríamos que poner, bueno, podéis poner aquí al lado, podríais poner directamente que es una forma compuesta. Fijaos, de este sería el verbo auxiliar y este sería el verbo principal, que está en participio. ¿Veis? Recomendado. Muy fácil. Vale, más ejercicios. Vale, este es un poquito igual. En una oración simple como esta mañana ha habido suerte, ¿cuál es el verbo? Se trata de una forma compuesta. ¿Cuál es el verbo auxiliar y cuál es el verbo principal? Bueno, es un poco una repetición de los anteriores. Vamos con el siguiente. El ejercicio que me interesa más. El 4. Completa las siguientes oraciones con las formas verbales adecuadas en pasado, presente o futuro. ¿Vale? Pues simplemente tenéis que buscar la concordancia de los tiempos, que quede bien, que os suene bien. Hace 5 minutos vi a Nacho y me dijo exactamente lo mismo. ¿Qué hemos utilizado? Pues pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque fue hace 5 minutos. ¿Vale? Así con todo. Yo os daré la corrección. Dice el 5, este es más interesante. ¿Cuál es el valor que adquiere el presente en estas oraciones? Construye dos oraciones similares. A. Dentro de 5 minutos estoy en casa. Vale, pues tenéis que pensar si eso se está utilizando con un valor de pasado o un valor de futuro. Miguel de Cervantes escribe la primera parte del Quijote en 1605. Por lo menos. ¿Vale? El 6 no lo vais a hacer. ¿Vale? Vais a hacer solo hasta el 5. Y hasta aquí, amiguitos, os he hablado del verbo y del tiempo en los verbos. ¿Vale? En el siguiente vídeo veremos más.